Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros, y Jesucristo, el castigo eterno que deberíamos de haber recibido nosotros, lo recibió Él, y con su preciosa sangre limpiaste nuestros pecados eternamente, nosotros sin ningún mérito, salvaste nuestras almas y nos has tomado como hijos tuyos, Señor. Y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Ahora el resto de nuestras vidas, mientras vivamos por un momento en esta tierra, que podamos servirte, Señor, que podamos predicar tu evangelio y que podamos obrar dentro de la iglesia y que podamos tener una vida obediente según a tu voluntad, Señor. Nosotros somos muy débiles y aún nos faltan muchas cosas, pero tú aún así nos amas, Señor. Y hasta el momento en el que entremos en el reino de los cielos, tú nos cuidas y nos guías, Señor. Te lo agradecemos. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu sangre, estamos reunidos delante de ti para poder aprender tu palabra. Gracias por darnos esta oportunidad también. Debido a la pandemia del coronavirus, no podemos reunirnos libremente y no podemos tampoco predicar la palabra libremente, pero aún así, dentro de los hogares de los hermanos y hermanas, de los lugares donde estén reunidos, para que puedan escuchar tu palabra, Señor, y que siempre estés pendiente de nuestros corazones, Señor, te lo agradecemos en estos momentos difíciles, para que sigamos manteniendo nuestra fe y todos los hermanos y hermanas que están obedeciendo tu palabra, Señor, te pedimos de que nos cuides y que nos protejas y que ninguno caiga, Señor, y que tú los sustentes a cada uno de ellos, todas las iglesias que están en nuestro país y todas las iglesias que están en todo el mundo. Sabemos de que cuidas y proteges a cada una de ellas, Señor, por lo que te lo agradecemos también. Dentro de poco, esperando a ti, Señor, que dentro de poco vas a venir, y el resto de nuestras vidas, para que podamos solo obedecerte a ti, Señor, y que podamos vivir solo por tu voluntad y por tu gloria, Señor, te pedimos de que nos sustentes aún más y que nos guíes. Los hermanos que están en medio de la enfermedad, te pedimos de que los sanes lo antes posible, y los hermanos y hermanas que están siendo tentados, que están débiles de corazón, Señor, te pedimos de que les des sus respectivas gracias a cada uno, y que ninguno caiga, Señor, tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día. Señor, tu santa voluntad, te pedimos de que nos hagas entender. Todo lo dejamos en las manos del Espíritu Santo, Señor. Los hermanos y hermanas, tanto iglesias, Señor, que están sufriendo, Señor, te pedimos de que les des también sus respectivas gracias y que ninguna de ellas caiga. Señor, te lo dejamos todo en tus manos también. Todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90. Del 1 al 6. Voy a leer yo primero. Salmos capítulo 90. Del versículo 1 al 6. Voy a leer yo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Nueve y 10 vamos a leer juntos. Los días, no, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Leamos juntos el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Se acerca ya el año 2020. Hoy es el último domingo del año 2020 y también parecen que los años pasan demasiado rápido. Y este año, una epidemia inimaginable se extendió por todo el mundo en un instante, provocando que muchas personas pierdan las vidas, que sufran diversos dolores y que se enfrenten también a muchas dificultades financieras. Sobre todo, es muy lamentable que estemos bajo control y dificultades, ¿no? Porque antes teníamos esa libertad para poder evangelizar, para poder hacer comunión y para poder servir al Señor. Pero por supuesto, sabemos que todo es obra de Dios en el plan de Dios. ¿Por qué Dios hace así? Nosotros tampoco. Él nos dio todas las cosas, a veces cuando nos sentimos cómodos, permite la tribulación y el sufrimiento, nos hace ricos, nos hace pobres, como dice la Biblia, ¿no? Y nos enseñó a confiar más en Dios en todos esos momentos más difíciles también. En el mundo se desarrolla la ciencia, se desarrolla el conocimiento, se desarrolla la civilización y pensamos que se pueden hacer todas las cosas con el poder de los humanos, pero cuando vemos que muchas personas están perdiendo sus vidas y están sufriendo por un virus que es invisible, entonces, ¿cuánto es el poder humano? ¿No? Podemos ver lo frágil que se puede sentir un humano. Siento aún más que no hay libertad, paz y comodidad en esta tierra como desean los humanos, es lo que siento yo. Si vemos en Lamentaciones, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es a los seres humanos a los que Dios maldijo, afligió e incluso permitió a los humanos que pecan en esta tierra. No es por odio, ¿no? Sino para que se den cuenta de que no hay verdadera felicidad ni esperanza en esta tierra y que se vuelvan a Dios. Pero la gente, las personas no saben y piensan e intentan solucionar todas las cosas mediante el esfuerzo humano y no se vuelven a Dios hasta el final.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, como está escrito en Romanos 2:5, es lo que me hace recordar esta palabra. Ahora, no sabemos cuán agradecidos estamos de ser salvos primero en estos momentos difíciles, ¿no? Y confiar en el Señor y vivir en la esperanza eterna. Si nosotros no tuviéramos tal fe, vida eterna y esperanza, no solo pondríamos fin a nuestra vida miserable, viviendo miserablemente en nuestros pecados como la gente de este mundo, sino que también nos enfrentaríamos al juicio eterno y la destrucción a través de la muerte. Pero si nosotros pensamos que Dios nos ha salvado de allí, no sabemos cuán agradecidos podemos estar a Dios, ¿no? Estoy tan agradecido que yo haya recibido la salvación en estos últimos días y que sepamos todo lo que Dios está haciendo y que nos haya dado la fe para confiar más en Dios es algo que tenemos que agradecer. Ahora, ya ha pasado un año y se acerca un nuevo año, ¿verdad? Y estamos también emocionados y ansiosos por ver lo que sucederá en el año nuevo y cómo Dios nos guiará. Dado que Dios es siempre el que nos da cosas buenas, creemos que nos dará cosas mejores durante la tribulación y el sufrimiento. En el Salmo 90, aquí está escrito como oración de Moisés, varón de Dios. Moisés fue el que guió a los israelitas desde Egipto hasta la tierra de Canaán, que Dios prometió. Hubo muchos dolores, ¿verdad?, en medio de todo ese proceso y pruebas que no... muchas, ¿verdad? Pero Moisés mantuvo su fe hasta el final y guió a los israelitas y su fe, ¿no? Confesando su fe es lo que va de este contenido, ¿no? Este Salmos 90. Por eso hoy, el título del sermón de hoy va a ser Dios eterno y nosotros. Nuestra relación con el Dios eterno y nuestra corta vida. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy corto y vano, pero si vemos en Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, las muchas estrellas en el cielo, ¿no? Desde la eternidad antes de que Dios creara todas las cosas. Y hasta el final de este mundo, ¿no? Realmente el hasta en Dios no es algo que se puede aplicar porque para Dios es eterno, porque Dios no tiene ni principio ni fin, ¿no? La eternidad es algo que no se puede contar en el tiempo, no hay principio ni fin, y el Dios eterno, el Dios en el que creemos, es el Dios eterno. Y en el Dios eterno, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dentro de esta palabra hay muchos contenidos implícitos, ¿verdad? Por así decir. Y entre ellas de que Dios se ha convertido en nuestro refugio, según en Salmos 18:2, Jehová, roca mía, mi alto refugio.
¿Mm? Hay palabras así y nosotros estamos dentro de este Dios eterno. Es algo que no podríamos explicar con nuestras palabras. Nosotros los salvos son palabras que nosotros podemos entender. El hombre fue creado a imagen de Dios para poder vivir para siempre como Dios. Dado que los humanos desobedecieron la palabra de Dios, pecaron y cayeron, fueron separados de la comunión con Dios y expulsados del Edén. Desde ese momento Dios maldijo a la tierra y permitió que los humanos sufrieran y murieran. Para Adán, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, el hombre, creado para que se le dé la vida eterna, fue miserablemente maldecido por su caída en el pecado, pero no terminó con todo. Pero Dios originalmente, debido a que quiere llevarnos, ¿no?, al cielo para vivir para siempre con Él, porque su propósito es el propósito de crear al hombre, ¿verdad? Por eso Dios hizo salvar a los seres humanos, ¿verdad? Y este Moisés creyó en ese hecho y dijo que Dios eterno se ha convertido en nuestro refugio, donde vivimos, ¿verdad? Donde estar nosotros. No hay lugar en esta tierra para que el hombre more para siempre. El propósito de la venida de Jesús a salvarnos, ¿no?, es salvar a los seres humanos que están viviendo en el pecado y para obtener la vida eterna como Dios y para que puedan vivir para siempre con Dios en el reino de Dios. Permanecer, vivir, no juntos es lo mismo. Si vemos en San Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cuando somos salvos, nosotros estamos en el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora, estar en el Señor significa estar dentro de la vida eterna en las promesas eternas de Dios. Por eso Dios se convirtió en nuestro refugio eterno. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es verdaderamente eterno. Nuestras vidas son tan cortas que no se pueden comparar con el Dios eterno, porque Dios es eterno. Y aquí esto lo está enfatizando muy claramente en estos salmos. Si vemos en Job 36:26, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. ¿Cuánto tiempo ha existido Dios antes y cuánto tiempo estará hacia adelante? Nosotros no podemos calcularlo. Significa esa palabra. Y también, aquí, la vida es demasiado corta. Si vemos en Salmos 89, en el 47, ahí delante, en el 47, recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Recuerda cuán breve es mi tiempo. Cuán corto es mi tiempo, quiere decir. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre?
Es cierto que la vida es tan corta y es vana. ¿Y por qué lo hizo así Dios? Cuando no conocemos el plan eterno de Dios, el hombre que fue creado a imagen de Dios, en este mundo, que se le ha permitido vivir una vida tan corta, pero dentro del sufrimiento y trabajo. ¿Y por qué? Puedes pensar así. Entonces, la vida es demasiado corta. Y en Salmos 39, 4 y 5, David oró a Dios: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuán sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ¿verdad? Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. David, el gran rey de Israel, pensó que su vida algún día terminaría repentinamente. Y eso nunca lo olvidaba. Mi fin, el fin de mi vida. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. A la vista de Dios, nuestras vidas son como nada. Mi vida entera y mi edad es como nada delante de ti. Si ustedes ponen una hormiga en la palma de su mano, se caerá, ¿no? Es igual. Es decir, para nosotros, nuestra vida, para Dios, es como si tuviese un polvillo en su mano, ¿verdad? No es nada, básicamente. El hecho de que las personas ahora acumulen conocimientos, honor, riquezas y piensan en vivir ahora en adelante, todo eso es vano. No es nada. Habla de la futuridad de la vida también, ¿no? Si vemos en Salmos 93, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, dices: convertíos hijos de los hombres. Dios le dijo a Adán: pues polvo eres y al polvo volverás. Pues polvo eres y al polvo volverás, es decir, declaración de muerte. En la versión inglesa King James, ¿no? Pues polvo eres y al polvo volverás, es como regresar a la destrucción, está como traducido así. El alfarero hizo una masa con barro, ¿no? Hace un cuenco, ¿no? Lo seca y luego lo rompe y lo convierte completamente en polvo. ¿Significa eso? A los humanos lo ha hecho de polvo y algún día lo aplasta, ¿no? Entonces lo destruye, ¿verdad? Entonces volver al polvo. Volver al polvo. Significa que va a destruir, es lo mismo. Que va a ir a destrucción. Por eso, si vemos en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, porque Dios originalmente hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿no? Y le ha dado aliento de vida. Pero cuando los humanos mueren, el polvo de la tierra vuelve a ser como era, polvo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando una persona muere, significa que realmente muere, ¿no? Es decir, se va. ¿Pero a dónde se va?
¿A dónde vuelves? También se puede decir que vuelve, ¿no? Que vuelve a la normalidad. Porque como el cuerpo está formado del polvo de la tierra y viene y proviene del polvo de la tierra, pues luego vuelve al polvo de la tierra y como el espíritu regresa a Dios porque Dios fue el que lo dio. Entonces, si vemos en Lucas 12, el hombre rico que dijo, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Y entonces dice, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque Dios nos ha dado el espíritu. Ese espíritu, esa alma es llamado por Dios. Y luego, cuando el alma abandona el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y vuelve como polvo, ¿no? La vida necesita saber esto. Pero personas que se sienten, ¿no? y que piensan que van a vivir cientos, incluso miles de años. ¿No murieron muchas personas por la epidemia del coronavirus esta vez? Es sorprendente ver las estadísticas, ¿no? de los muertos que hay en el extranjero más que en Corea. Cientos de miles, incluso millones de personas están muriendo. Pero la gente piensa, bueno, así es como mueren esas personas, pero yo no voy a morir de esa manera. Piensan así. De repente, si varias personas pierden la vida en algún tipo de desastre o accidente, hay personas que dicen, es porque no han tenido suerte, ¿verdad? Lo piensan así. Incluso los que fallecieron no habrían pensado que iban a morir así. Pero de hecho, en Salmos 90:10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Los días de nuestra edad son 70 años. Los días de nuestra edad son 70 años y si en lo más robusto son 80 años. Moisés escribió estas palabras, pero Moisés murió a la edad de los 120 años, pero en el desierto, los israelitas que salieron de Egipto, en los 40 años en el desierto, casi todos murieron, excepto dos, ya saben. Murieron todos, excepto dos. Entonces, todos los que salieron de Egipto, los mayores de unos 20 años habrían muerto todos. Los que salieron desde los 20, jóvenes desde los 20 años morirían a los 60 y los que salieron de los 30 de Egipto morirían a los 70, ¿verdad? Debido a que era tan corto y decía que los días de nuestra edad son 70 años y lo más robusto son 80 años. A medida que el número de años es cada vez más corto, esta es la palabra perfecta en nuestro tiempo. Si vas a cualquier país, la esperanza de vida promedio, hay países que tienen en 50 años, hay otros países que son 60 años. Si el entorno es demasiado duro y la vida de esa persona es demasiado corta para todo. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. La vida, el momento en el que la vida es realmente agradable y feliz, son tiempos demasiado cortos, porque lo demás siempre es fortaleza, molestia y trabajo. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Es como nacer, ¿no? Desde el útero de la madre y entrar directamente a la tumba en poco tiempo. Ahora cuando piensas en esto, ¿sabes lo corta e inútil que es la vida realmente? Además, en Job 7:6, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Es decir, ustedes cuando ven la lanzadera de un tejedor, ¿no? Que va, cuando teje, ¿no? Va de un lado para otro súper rápido, ¿verdad? Muy rápido. Significa que la vida es así. Que empieza ahí a moverse de un lado para otro. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Es decir, que la vida pasa así de rápido como la lanzadera del tejedor.
Así es como dijo Job. Y si vemos en Isaías 38:13, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. ¿Mm? ¿Por qué? Sí, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Cómo hemos vivido? Dios lo corta y Dios se lo lleva repentinamente. De repente, ¿no? Si vemos en Santiago 4:14, ¿por qué qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora, nuestra vida física es como una niebla que aparece brevemente y luego el viento se lo lleva. ¿Mm? Y realmente es así. Realmente es una vida de 2 segundos. Como el rocío al final de la hierba que se cae cuando sopla el viento. Saben lo corta que es la vida. También hay una frase, ¿no? La vida el día a día. En la primavera duerme bajo la cerca y sueña de que se ha convertido en rey, sueña de que es un mendigo, sueña con sueños divertidos, sueñan con sueños muy dolorosos y después de despertar no es nada. Vida, vida, es cierto que aunque viviste bien o no viviste, lo importante es que fue un sueño. La vida es sueño, ¿verdad? Sin embargo, esta corta vida en el tiempo presente, en esta tierra, en este mundo físico, es un proceso que conduce a la eternidad. Podemos ver que es un proceso hacia el mundo eterno, espiritual y glorioso. Y esto nosotros lo podemos saber y la Biblia lo dice. David también dijo en 1 de Crónicas, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti. Es decir, extranjeros y advenedizos, personas que se quedan un momento y se van. Hay una canción, ¿no? De que dice, ¿de dónde viene la vida y hacia dónde va? ¿No? Por el camino donde las nubes fluyen y deambulan. No dejemos nuestros arrepentimientos, no hay afecto, no hay arrepentimientos, no hay esperanza. Fluye como una vida y luego desaparece, así es la vida. Ahora, nosotros podemos saber lo corta que es e inútil que es la vida. Nosotros sabemos. El apóstol Pablo también dice en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Un extranjero, un peregrino, tiene un propósito.
No es una persona que deambula incondicionalmente, ¿no? Claramente dan a entender que buscan una tierra, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si quieres volver a tu ciudad natal, puedes ir en cualquier momento. En Corea del Norte no, si tu ciudad natal es ahí, ¿verdad? Hay personas que cantan temas de su ciudad natal, ¿verdad? Porque aunque su cuerpo no esté ahí, su corazón está allí, ¿verdad? ¿Mm? Yo, también mi ciudad natal es Kimcheon, Gyeongbuk, pero cuando vas, ahí no hay nada realmente. También es difícil encontrar dónde está realmente. Ahora, nosotros anhelamos un hogar mejor, nuestra ciudad natal. Mi ciudad natal, el cielo, como dice la alabanza. En el cielo, porque Dios ha preparado. Si vemos en San Juan 14, 2, 3, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque yo donde estoy, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Antes de que Jesús, la noche que muriera Jesús en la cruz, durante 3 años y medio han sufrido, y ahora Jesús se iba, se separaba de sus discípulos. Y entonces, cuando Jesús decía que se iba a ir, entonces los discípulos decían, ¿ahora qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué pues haremos? Entonces Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Los discípulos sufrieron, pero después de pasar esa vida de sufrimiento, como en la casa de su padre es un lugar en el que van a morar eternamente, diciendo eso, ¿no? Mientras hacen esa vida, como viajero doloroso por un tiempo, ¿no? Dice para darles esperanza y consuelo. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. De lo contrario, el Señor no habría hecho sufrir a sus discípulos y habría dejado el mundo para vivir a su manera, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dijo claramente una promesa. Dios prometió, Dios preparó para ellos un reino eterno y glorioso. Ha preparado una ciudad. De hecho, esto es un gran consuelo y alegría para nosotros. En San Mateo 25:34, Jesús dijo a los de la derecha, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Qué maravillosa palabra! Sabiendo esto, esta breve vida en esta tierra no es nada. Para Dios, 1000 años, realmente. Quiero decir, a los ojos de Dios eterno, 1000 años es como un momento en la noche, ¿verdad? Al fin y al cabo es lo que quería decir. Parece que un pasado de ayer, luego 70, 80. Y eso no tomará ni un segundo para Dios realmente. Si el Dios eterno, como ayer después de 1000 años, ¿no? Esas décadas nuestras, como David dijo, es como si no fuese nada realmente nuestras vidas ante Dios.
cuán miserables son los humanos, ¿no? Si terminan por vivir una vida corta y sin sentido en esta tierra. Pero ese no es el final. Porque la historia del tiempo es un proceso que conduce a un mundo eterno. Es decir, ¿qué hace Dios en la historia de la humanidad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un cielo eterno y un infierno eterno al otro lado de la muerte. En Mateo 25:41 les dijo a las de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Algunos heredaron, y aquellos que rechazaron la gracia de Dios hasta el final, fueron maldecidos, y les dijo que entraran al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si vemos en Apocalipsis 14:11, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Jesús, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, como dijo Jesús. Hay un cielo eterno y hay un infierno eterno. Y aquellos que son salvos han recibido el eterno reino de Dios como promesa. Entonces, las palabras que hay al final de San Mateo 25, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ahora el mundo eterno frente a la muerte. La historia humana en esta tierra es un periodo de preparación para ir al mundo eterno. Porque esa es la voluntad de Dios, salvar a esas almas que estaban siendo perecidas, que están dirigiéndose hacia el infierno, para reclutar y preparar a esas personas para entrar en el cielo eterno, ese pueblo de Dios. Está buscando inmigrantes, ¿no? Que entren al cielo eterno, que migren al cielo. Entonces, cuando toda la gente del cielo esté lista, este mundo habrá terminado. Cuando vamos a construir un edificio grande, primero hacemos uno así, como un boceto, ¿no? Un croquis, ¿no? Para preparar y dirigir y construir un gran edificio, ¿no? Necesitas como un edificio temporal, por así decir, un edificio modelo. Y entonces, cuando ya construyes el principal sobre ese temporal ya desaparece, es demolido, es destruido, ¿no? Lo que Dios hace no es crear este tipo de tierra, el cielo, un mundo de ideales santos, eternos y gloriosos. Si vemos en 1 Corintios 2, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Señor nos salvó para darnos ese país eterno. Entonces, cuando el pueblo que vaya a ir al cielo esté todo listo, la historia humana terminará. Las alondras hacen nidos, ponen huevos, y cuando eclosionan y luego crían a sus crías y se las llevan, dicen que nunca vuelven. El nido de la alondra no se convierte en nido, sino que este nido es, por así decir, un sitio en el que cría a su hija, a la alondra cría, a la pequeña, y hasta que vuele. Entonces luego ya empiezan a volar y ese nido ya lo dejan. Hay
pájaros, hay tipos de aves que vuelven, ¿no? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No hay lugar donde vamos a vivir para siempre en esta tierra. Hay un lugar diferente en el que vamos a vivir para siempre. Cuando estemos en el Señor, estar en el Señor significa que mi vida estaba escondida en los brotes de la vida eterna. Como pueblo celestial, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Como pueblo celestial, los procedimientos de inmigración ya se han completado. Por eso nosotros, sino que buscamos la porvenir. Entonces, sabemos que la historia humana es un proceso de preparación de personas para entrar en el cielo eterno. Y eso nosotros lo sabemos. Si vemos en Romanos 8:24, porque la esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros fuimos salvos para la esperanza eterna. Yo una vez lo escuché, un pastor predicó, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, por esa razón nosotros tenemos que comer bien y vivir bien. Eso dijo un pastor. Me alegro de que el Salvador esté aquí, que nos está tratando de bendecir. Yo escuché muchas cosas así cuando era joven. Por eso los europeos nos dicen que somos muy bendecidos porque creemos en Dios y creemos en Jesús. Pero no tienen interés en el alma. Yo escuché sobre esto. Para darles bendición de comer bien y vivir bien, pero no les interesaba el alma. Pero nosotros tenemos que volver a la Biblia, regreso a la Biblia, back to the Bible, ¿no? Pero han dejado la Biblia, han dejado a Dios, han dejado la palabra, que solo piensan en lo terrenal, como dice la palabra, la esperanza de la tierra en lugar de la esperanza del cielo. Así que si vemos en Europa, la obra del Evangelio ya casi ha terminado. Para comer bien y vivir bien, y el suministro a países pobres, pues dicen que lo hacen bien, pero para la predicación del Evangelio ya no, ya ha terminado. Incluso ahora, las personas que creen en Jesús dicen, yo he creído en Jesús y he sido bendecido, pero qué bendición, he ganado mucho dinero, estoy haciendo buenos negocios, me estoy haciendo rico. Hay mucha gente que no cree y puede comer bien y vivir bien, pero qué bendición es esa. Jesús nació en un pesebre, creció como hijo de un pobre carpintero, sufrió durante 3 años y medio, sin saber dónde recostar su cabeza, y finalmente murió en la cruz, crucificado. Prestó el vientre de la madre de María durante 10 meses, ¿no? Tomó prestada la familia de José durante 30 años, y durante 3 años y medio sufrió porque no sabía dónde recostar su cabeza. ¡Qué pobre era Jesús! Y fue crucificado. Y murió porque no tenía dónde morir. Se le alquiló la tumba de José de Arimatea por 3 días. Lo alquiló todo, alquiló un burro y todo. ¡Cuán pobres eran también los apóstoles del Señor! El apóstol Pablo que dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este apóstol Pablo estuvo desnudo, tuvo hambre, no pudo comer, no pudo dormir, tenía frío, tembló, fue golpeado innumerables veces, estuvo a punto de morir muchas veces, fue apedreado y murió, pero fue resucitado y vivió y fue a predicar, y finalmente fue decapitado en Roma al predicar la palabra. Y entonces, ¿es una bendición de Dios que el cuerpo coma bien y viva bien? Entonces, ¿estas personas que han muerto, que creyeron en Jesús, fueron maldecidos? No.
Si vemos en Lucas 12:21, como le dijo el rico insensato, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tienen todo tipo de cosas buenas en poder, tienen todo tipo de cosas, pero no tienen nada acerca de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Somos ricos para con Dios. Nosotros no tenemos nada que envidiar cuando vemos a las personas aquí en este mundo que están viviendo de una manera lujosa, brillante, rica y maravillosa. Eso no es lo que Dios está tratando de darnos. Lo que Dios trata de darnos es una herencia eterna y gloriosa. Es por eso que Dios está preparando este pueblo, ¿no? Es decir, salvando a estos pecadores que se están dirigiendo al infierno para llevarlos al cielo eterno. Si vemos en 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las cosas que se ven es un momento, pero las cosas que no se ven son eternas, ¿no? Porque las cosas que se ven nosotros, las cosas que vemos, van a desaparecer en un momento, porque si Dios sopla, todo desaparece, ¿verdad? Porque si Dios dice, a volar todo, adiós todo, entonces todo vuelve al polvo, de inmediato, ¿verdad? Por eso lo que se ve desaparece por un tiempo, pero lo que no se ve permanece para siempre, como dice la palabra, ¿verdad? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Las cosas que no se ven son promesas de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que nosotros no podemos ver, pero es tan seguro, entonces nosotros podemos esperar eso y superar todas las pruebas y dificultades actuales. Entonces, el Dios eterno es nuestra salvación, es nuestra vida y es nuestra morada eterna. Si vemos en 1 Pedro 1, 3 y 4, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nosotros nada más recibir la salvación, nuestra vida está dentro de esa vida eterna de Dios, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, porque la vida de aquí en este mundo no es una vida eterna, es una vida que vas a vivir un momento, ¿no? Porque para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, la historia de la humanidad, es decir, somos personas que vivimos en un mundo vano y vivimos con una esperanza eterna. Entonces, la historia de la humanidad es por poco tiempo para cumplir la voluntad eterna de Dios. Si vemos en Hechos 17, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y las ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, todo Dios lo ha puesto, es decir, lo ha predeterminado. Todo Dios lo ha puesto con fecha límite aquí en esta tierra, ¿no?
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Los científicos, ¿verdad? Si ven que va a ser incómodo vivir aquí en esta tierra, pues incluso están viendo, ¿no?, en emigrar a otras ciudades, perdón, a otros planetas como la Luna o... Es decir, solo hay vida en esta tierra. Si se termina aquí en esta vida, en esta tierra ya se termina. El Señor también ha establecido límites y fechas límites también. Si vemos en Hebreos 1:12, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Esto significa que la tierra en la que vivimos, el cielo y la tierra, después de un tiempo se desgastarán y desaparecerán. Si vemos en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, es decir, todo tiene su tiempo. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Está escrito en Eclesiastés 3:11 y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios, quien dio un corazón que anhela la eternidad, es la demanda de nuestras almas. Por eso, no hay satisfacción real hasta que una persona se da cuenta del amor de Dios, recibe la vida de Dios y recibe la esperanza eterna. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Incluso si beben agua volverán a tener sed, y aunque vuelvan a comer, pues volverán a tener hambre, a tener sed. La mujer samaritana, que Jesús le dice, ¿no? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es decir, no estás satisfecho porque has probado ganar dinero, adquirir conocimientos, ganar fama, probar la religión, probar la filosofía, la literatura, el arte y hacer algo especial, pero no estás satisfecho. Antes de recibir la vida de Dios, antes de tener la esperanza de Dios, la eterna esperanza, antes de recibir el lugar, la morada eterna de Dios como cielo, como una promesa, éramos como vagabundos. Estábamos husmeando allí, husmeando por allá, vagabundeando. ¿Sí? Y finalmente será arrastrado como a un agujero negro, ¿verdad? De eterna perspectiva y succionado al infierno eterno. Ahora Dios, que nos dio un corazón que anhela la eternidad, nos ha dado el amor eterno, nos ha dado la vida eterna y nos ha dado también la esperanza eterna. Todos los propósitos de Dios se cumplirán dentro del plazo establecido por Dios. Si vemos en Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Cuando Dios terminó la obra de la creación, Dios descansó el 7º día. Si vemos en Juan 19:30, consumado es. La obra de salvar a todas las personas ya está terminada. Es decir, la obra de salvar a los pecadores se ha cumplido. Si vemos en Apocalipsis 21:6, consumado es, ¿no? Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Es decir, el hombre que inició el plan de Dios y ha hecho todos los planes de Dios y todos los propósitos de Dios, se ha terminado. La obra de la creación se cumplió y Dios descansó. Debido a que la obra de la salvación se ha cumplido, nuestra alma descansa en ella. Entonces, cuando Dios da esa gloriosa esperanza al cielo eterno, incluso a nuestros cuerpos, todos los planes de Dios terminarán. La historia existe para realizar todas las obras de Dios. Si vemos en San Mateo 24:35,
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Va a desaparecer. Cuando yo era joven, cuando yo lo pienso, antes de creer en Jesús, era cuando iba a la escuela primaria. Yo mirando hacia la montaña donde yo vivía, habían aldeas, habían arroyos, había de todo. Y yo pensaba así: oye, este mundo que es tan hermoso y misterioso, ¿pero qué soy yo? ¿Mm? La razón, si yo estoy aquí, todo este mundo está aquí porque yo estoy, y no importa si está ahí o yo esté o no estés. Si muero, ¿qué pasará? Después de mi muerte, la gente que hizo una lápida de oro en mi tumba y grabó mi nombre con joyas de diamantes, ¿qué tiene que ver conmigo? Eso yo lo pensé. ¿No es algo asombroso en esa edad? O sea, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo pensaba, como yo estoy, todas las cosas están aquí en esta tierra, y si no estoy, las cosas aquí de esta tierra no existirían. Nosotros, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se declara también Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Las palabras de Dios y las palabras que Dios promete cumplir se harán realidad todas y cada una de ellas. Durante la historia de la humanidad, todos los planes y los propósitos de Dios se harán realidad. Seguimos en Salmos 33, 10, 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios, Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Los seres humanos están haciendo un plan y quieren hacer cualquier cosa para que este mundo sea un gran mundo, un mundo pacífico, un mundo donde la gente pueda vivir bien. Es decir, que intentan crear un paraíso. Pero en esta tierra que ha sido maldita, ¿qué vas a desarrollar? ¿Ciencia, civilización, arte, entretenimiento? Es decir, los humanos finalmente están desafiando a Dios. Al construir la torre de Babel, ¿no? Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Es decir, vamos a hacer este mundo maravilloso sin Dios, es decir, para que podamos vivir bien. Es decir, finalmente esto es un desafío a Dios. Jehová hace nulo al consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Solo el plan de Dios se cumple por completo. Se cumplen los planes humanos y se cumple el propósito de Dios. No se puede ser así. Lo que sabemos ahora es que esta civilización del siglo XXI está como la torre de Babel, que está perforando el cielo. Viendo los rascacielos que se elevan hasta el cielo, ¿no? Como si estuviesen compitiendo en este momento. Pero para Dios es como si fuese plástico, porque si Dios lo sacude, lo destruye. Si vemos en el libro de Apocalipsis, habrá un gran terremoto y los castillos de todo el mundo colapsarán. Y solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios se hará realidad. Según en Isaías 46:10,
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dijo todo lo que sucederá de antemano. Y cuando se cumpla todo el plan de Dios, pero la voluntad del gozo de Dios se tiene que cumplir por completo. Es decir, cuando Él haya preparado todo el pueblo para ir al cielo, en ese momento la historia de la humanidad acaba. Si vemos en San Mateo 6:10, oraréis así, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Según todo, como en el cielo, según todo se ha determinado, en la historia de la tierra también. ¿Cuál es el plan de Dios? Que todas las personas que vayan al cielo estén listas, y cuando esté todo listo, este mundo será abolido completamente, será destruido. Dios que hizo este mundo de la nada, el Señor lo convertirá en nada al final. Ahora, nosotros debemos de saber con certeza que estamos viviendo los últimos días de la historia planificada por Dios. Si vemos en San Mateo 24:3, los discípulos le preguntaron al Señor. Tenían tanta curiosidad. ¿Por qué? Dijeron que el Señor vendrá al fin del mundo o el Señor vendrá otra vez. Entonces, los discípulos que querían saber qué significa eso. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, Señor? Si Jesús le hubiera dicho, oye, no existe tal cosa, entonces en ese caso ya se acabó. Pero el Señor detalló todas las señales que sucederán en los últimos tiempos y el día en el que el Señor vendrá nuevamente y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Empezando el evangelio que empezó desde Jerusalén y que se predicará a todos los lugares del mundo cuando se haya preparado todo el pueblo para ir al cielo. Y entonces en ese momento vendrá el fin y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. La Biblia que tenemos ha sido traducida a más de 3.300 dialectos. Ahora esta Biblia se ha transmitido por todos los lugares del mundo. A través de medios de transporte rápidos, a través de la predicación, a través de los documentos. Todos aquellos que anhelan la verdad están listos para recibir suficiente gracia y tiempo para escuchar y creer en la palabra, sembrar semillas en primavera, cultivarlas en verano y cosecharlas en otoño. Y entonces cuando llega el frío invierno, ahora ya ha pasado la época de la cosecha y ahora estamos en invierno, ¿verdad? Ahora es justo antes del final del tiempo de la cosecha de Dios. Ahora, como una tormenta de nieve aterradora, llegará un momento aterrador de tribulación. Nosotros estamos seguros de que estamos viviendo en estos últimos puntos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Las palabras que dijo, ¿qué será en el fin de los tiempos? Todas las cosas que han sucedido, todas esas cosas han sucedido en nuestros momentos, en nuestros últimos días. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, ¿no? A las puertas. Algunas personas odian cuando yo digo esto, ¿no? Es tan bueno escuchar que el Señor se va a retrasar. Mi Señor tarda en venir y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los... Mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, ¿no? Siervo necio y perezoso, ¿no? Los que no se salvan serán juzgados y los que se salvaron serán juzgados porque el Señor se retrasa lo que sucederá. Si vemos en Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos. Si vemos en Efesios
5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, el Señor dice que tenemos que aprovechar el tiempo, porque no nos queda mucho y tenemos que saber aprovecharlo bien de la manera más preciada posible. En nuestro día a día, la gente que piensa el tiempo es dinero, time is money, time is gold, el tiempo es oro, el tiempo es vida. El tiempo es oro, perdón, pero el tiempo es vida realmente. Algún abuelo dijo esto, en casa una noche el reloj iba así, ¿verdad? El péndulo, ¿no? Iba así rápido, entonces dice, ¡ay! Madre mía, está yendo el péndulo muy rápido. Entonces este abuelo se levantó y detuvo el péndulo, pero deteniendo el péndulo significa que el tiempo se va a parar, pues no. Como dice el cántico, ¿no? Que el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? ¿Y qué tan rápido pasa? Que realmente nuestro tiempo no se puede perder. No se debe de gastar en vano 1 minuto, 10 o incluso un día. ¿Qué tan rápido se está cortando el tiempo? Si tiene mucho que hacer pero poco dinero, ¿puede gastar su dinero y desperdiciarlo así sin más? Debería de usarlo de la manera más preciada, ¿verdad? Si vemos en Efesios 5, 15 y 16, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es un necio el que gasta el tiempo en vano. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Significa que tienen que darse cuenta de cuál es la voluntad del Señor y vivir obedeciendo la voluntad del Señor. Vamos a buscar un momento Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículo 13. Desde el 13. Santiago capítulo 4, desde el 13. Voy a leer yo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En esta palabra nos advierte una palabra muy importante. Dice, vamos ahora. Es decir, escuchad. Esta palabra hay que escucharla con atención. Listen carefully, como se dice en inglés. Vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Bueno, ya sean tengan un plan de un año, un plan de 5 años, un plan de 10 años, un plan de por vida. Hay algunas personas que tienen grandes planes que quieren hacer antes de morir. ¿Y qué vas a hacer si lo haces? Cuando no sabéis lo que será mañana. Tenemos un plan para el año nuevo, tenemos un plan de 3 años, un plan de 5 años, un plan de 10 años, ¿qué? Y ya se están preparando para la jubilación, preparación para el mañana.
preparación para un futuro mejor, preparación para la jubilación. Algunas personas que se han preparado bien para la vejez, pero mueren pronto. Hay muchas personas así. Para tener una buena pensión, ¿no? Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Algunas personas lo vieron en un periódico antes. En Namwon, un hombre solo vivía solo. Y se dice que cuando se abrió la cama de esa persona tenía muchísimo dinero. En estos días, como los billetes de 50.000 wones en Corea, dicen que ya no hay tanto suficiente imprimirlo. ¿Por qué? Porque se están apilando y no en el banco. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer? ¿Para vivir 1000 años? ¿10.000 años? Entonces, empieza, ¿no? Gana dinero, ¿no? Que cierra y esa persona que vivía en Namwon, se encerró en su habitación, abrió su cama, tenía mucho dinero, pero se murió. Así. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Está escrito en Proverbios 23. Que no dejes tu esperanza en cosas inútiles. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué? ¿Un año? ¿Están haciendo un plan de 10 años pensando en la vejez? Tienen que prepararse para la otra vida. La otra vida, este tiempo eterno, una vida corta. Ahora es una preparación para una vida eterna, una preparación. Los que decís, ¿no? Es decir, que las personas que dicen que si van a ir a un lugar pues para ganar dinero durante un año, no piensen en esas cosas. Pero si dices, si la voluntad del Señor es esto, si la voluntad del Señor es así, pues morimos. Si la voluntad del Señor hacemos esto y aquello, si la voluntad del Señor no haremos lo que nosotros aunque queramos hacer. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y no importa cuán bueno sea moralmente, si no es digno a la voluntad de Dios, todo es malo. Es pecado no vivir por el Espíritu Santo, sino vivir por la carne. Eso es pecado. Todos los planes humanos que no están relacionados con el plan de Dios, todos también son malos. Si es la voluntad del Señor, vivimos. Y si es la voluntad del Señor, pues morimos. Si morimos, vamos a ir delante del Señor. ¿Qué preocupación tienen? Ese orgullo jactancioso. No, las cosas en este mundo son vanas. Si vemos en Eclesiastes 5, este también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo bueno es voluntad de Dios. Saben que es voluntad de Dios, pero no lo hace. Los cristianos tenemos la vida eterna y sabemos bien cuál es la voluntad de Dios, de que debemos de vivir según la voluntad del Señor, con la esperanza del cielo. Pero lo saben, pero no actúan. Entonces, ¿qué haces si lo sabes? Por mucho que aprendamos la palabra, por mucho que nos demos cuenta uno por uno, tenemos que obedecer. Algunas personas tienen miedo de obedecer y no aprenden. Si lo saben, tienen que hacerlo, pero dicen, no sé si hacer. Entonces,
Entonces cancela su salvación, ha sido salvo para nada. ¿Cómo es apropiada esta declaración para los cristianos? Si es voluntad del Señor, vivimos, y si es voluntad del Señor, morimos. Y si no es voluntad del Señor, aunque nosotros queramos hacerlo, no lo hacemos. Porque es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Incluso aquellos que no hacen la voluntad de Dios también es pecado. Nuestras vidas son muy cortas. Ahora nuestras vidas ya no queda mucho, es muy corto. Cuando lo pienso, digo, oh, he vivido bastante tiempo. Está claro que el resto de mi vida es corta. Bueno, lo mismo es cierto para todos, ¿verdad? ¿Solo mueres cuando eres viejo? Los niños, los jóvenes, las personas sanas, cualquiera, pueden morir en cualquier momento. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Entonces, ¿qué debo de hacer? Vivo todos los días según la voluntad del Señor para que no me avergüence el día en el que yo esté ante el Señor, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir para el Señor es provechoso. Y Cristo, ¿no? Y morir también es provechoso, es ganancia. ¿No sería ese nuestro corazón cristiano? Los cristianos tienen algo de dejamiento aquí en esta tierra, honestamente. No hay cosas que dejar aquí en esta tierra, esperanza aquí en esta tierra. No hay esperanza, no hay nada que esperar realmente. Solo hay una razón para mi existencia en esta tierra. Es solo el pensamiento de que el Señor puede hacer algo conmigo, ¿no? Aquellas cosas que tengo que obedecer para ese propósito. Tengo que vivir por esos pequeños propósitos que Dios tiene preparado conmigo. Y cuando se acabe todo esto, yo pienso, yo pensaba, y el apóstol Pablo, ¿por qué no lo dejó vivir un poco más? Que estaba muy sano. ¿Y por qué este apóstol Pablo murió en Roma decapitado, y eso que intentó ir hasta España para predicar? ¿Y por qué solo lo permitió morir en Roma? Pensando en esto, los 2 años de Pablo en Roma son como una versión en miniatura de los 2000 años de la historia del cristianismo, ¿no? El libro de los Hechos aún no ha terminado realmente. Nuestras vidas pueden terminar abruptamente en algún día, y antes del final tenemos que hacer todo lo posible. Como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Como dijo Jesús en la cruz, consumado es. El apóstol Pablo, ¿no? Ya he hecho todo lo que puedo. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. No importa cuánto tiempo nos quede. Creo que Pablo fue mostrado como un modelo para vivir, ¿verdad? Según la voluntad del Señor hasta el último minuto de nuestras vidas. Nosotros debemos de vivir de esa manera también. Si vemos en San Juan 6:38, Jesús dijo, «Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Ahora, para nosotros, después de recibir la salvación, el resto de nuestras vidas, ahora no podemos vivir por nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad del Señor que nos salvó. Si hemos
tal cual en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nosotros tenemos que tener este corazón. Si hemos en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y la promesa de Dios es la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Si os en Santiago 1:12, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, hasta ese momento, la paciencia que tienen que tener paciencia durante todas las dificultades hasta que el Señor venga. Por eso si vemos en 1 Juan 2:15-17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No amar significa que su corazón no sea robado por las cosas de este mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. La codicia, la concupiscencia material, todo el deseo de esta vida, el deseo del honor, la lujuria de esta vida, la perspicacia, el orgullo de esta vida, no todos fueron de mi Padre, sino por el diablo. Todos vienen para el diablo como cebo, para que piquemos, ¿no? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la lápida de D.L. Moody está escrito esta palabra. En este mundo también, ¿no? Está escrito, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo que hay escrito, esculpido en la tumba de D.L. Moody. Solo los que hacen la voluntad de Dios entrarán en el reino eterno, ¿verdad? No deberíamos tener que vivir como el pueblo que va a entrar, el pueblo preparado que vamos a entrar en el cielo. No sabemos cuándo el Señor va a venir, pero el Señor puede venir incluso hoy. Y cuando el Señor venga, nosotros tenemos que estar más desesperados por prepararnos para encontrarnos con el Señor y vivir el resto de nuestras vidas sin arrepentimientos, ¿no? Vamos a rezar. Dios Padre, nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos de esta historia que tú determinaste, Señor. Nos estamos viviendo, Señor, tú nos salvaste en estos últimos tiempos y ahora el resto de nuestras vidas, que podamos obedecer, Señor, y que podamos vivir según tu voluntad. Señor, tú también nos ayudas. Toda esa gran gracia te lo agradecemos. Ahora el resto de nuestras vidas, la vida que nosotros tenemos es muy corta, pero tú nos salvaste, Señor, y nos diste la vida eterna. Y nos has dado la eterna morada donde vamos a morar siempre contigo, Señor. Te lo agradecemos. Señor, te pedimos de que nuestro corazón no sea robado por las cosas vanas de este mundo, sino que el resto de nuestra carne no viva por las cosas vanas de este mundo, sino por tu voluntad, Señor. Para que podamos vivir por ti, te pedimos de que nos guíes, para que no seamos avergonzados delante de tu gloria, Señor, que dentro de poco estaremos allí. Señor, hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.